También podemos utilizar control C. Por aquí le ponemos control B. Lo mismo, ya tenemos entonces la suma de todas estas divisiones. Ya tenemos entonces los dos datos que necesitamos para calcular nuestra media armónica. Entonces, en este caso, nuestra media armónica será lo mismo. La división del número de datos dividido entre la suma de estas divisiones. ¿Ya está? Esta es nuestra media armónica. En el caso de una clasificación de datos. Entonces, no se olviden, en una clasificación de datos, primero van a calcular la marca de clase, ¿no? Que es la división o es la suma del límite superior más el límite inferior y lo dividen entre 2. Posteriormente calculan el número de datos, que es la suma de todas las frecuencias. Posteriormente vamos dividiendo cada frecuencia, ¿ya?, entre cada marca de clase, ¿no? Calculamos las divisiones para todas las clases, para todos los intervalos y sumamos todas esas divisiones. Finalmente, la media armónica será el número de datos dividido entre la suma de todas las frecuencias por cada marca de clase. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen dudas? ¿Consultas, chicos? No, igual está todo claro. Ya. Estamos bien entonces. Con eso ya han visto entonces la media geométrica. Estamos viendo la media armónica. Nos vamos a entrar ahora a la media cuadrática. Ya, igualmente les voy a pasar. Licenciado, estas medidas de posición que estamos viendo en este momento son medidas de posición secundarias. Las principales, la media, la mediana y la tercera, licenciada, que nos enseñó. Sí, estas son secundarias, ¿ya? Pero las más importantes son las tres primeras que hemos visto, ¿no? La media, la mediana y la moda. Ya. La media cuadrática, se les voy a anotar por acá su fórmula. Vamos a ir a pisar. Ya. Entonces la media cuadrática la vamos a definir para un conjunto de datos de tamaño n de una variable o característica x como lo siguiente. Se los anoto por acá el título para que ustedes se orienten. La media cuadrática. La media cuadrática tiene la siguiente fórmula. Primero, nuevamente para una ordenación de datos, ¿ya? Para una ordenación de datos, su fórmula es la siguiente. Le vamos a denominar MQ y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la siguiente división. Vamos a tener cada variable, vamos a tener que elevarlo al cuadrado. Cada variable lo vamos a elevar al cuadrado, dependiendo de cuántas variables nosotros tengamos en nuestro ejercicio, xn, ¿no?, elevado al cuadrado. Y todo eso lo vamos a dividir entre el número de datos. Entonces, en el caso de una ordenación de datos, ¿ya? Ahora, en el caso de una tabulación discreta,
o de una clasificación de datos, que lo vamos a anotar por acá. En el caso de una tabulación discreta o una clasificación, ¿no? Una clasificación de datos por intervalos, por clases, como ustedes quieran denominarle. Su fórmula es la siguiente. La media cuadrática nuevamente va a ser igual, en este caso, a la raíz cuadrada de lo siguiente. Y en este caso podemos ya anotarlo en forma de sumatorias, ¿no? Ya habíamos visto también las sumatorias, ¿ya? La sumatoria, desde el primer valor, ¿no? Desde j igual a 1 hasta n, hasta el número total de datos que nosotros tengamos, de cada frecuencia que vamos a tener que multiplicar por cada variable, pero elevado al cuadrado, ¿ya? Y esto lo vamos a dividir, ¿no? Entre el número total de datos, ¿ya? Esa es la fórmula en este caso para la media cuadrática, ya sea para una tabulación discreta o para una clasificación de datos por intervalos, ¿no? Nos iremos ahora a los ejemplos, ¿ya? Por decirles, nos dan, ya, de este mismo ejemplo vamos a calcular. Digamos que nos han dado ahí una ordenación de datos, ¿no? Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es, para nuestra fórmula que nos dan, necesitamos que cada variable esté elevado al cuadrado. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar en el Excel, ¿no? Por acá nos vamos a poner cada variable, ¿ya? Pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces seleccionamos cada variable por aquí y lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Nuevamente seleccionamos cada variable, lo elevamos al cuadrado. No nos vamos a la pequeña cruz que aparece, botón izquierdo del mouse, y vamos jalando hasta abajo. ¿Listo? Ya está. Ya tenemos todas esas variables elevadas al cuadrado. ¿Qué nos falta? Es sumarlas, ¿no? Necesitamos sumar todas esas variables elevadas al cuadrado. Nuevamente podemos irnos a la cruz. Como ya lo tenemos programado, jalamos hasta el otro lado y ya tenemos, fíjense, esa suma de todas estas variables elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces ya podemos calcular nuestra media cuadrática, ¿no? Nuestra media cuadrática, que es la raíz cuadrada, nos dice. Entonces podemos aplicar bien el comando raíz, ¿no? Que nos va a dar la raíz cuadrada de un número, ¿ya? Entonces ahí dividimos, ¿no? Ahí dividimos lo que es la sumatoria de todas estas variables elevadas al cuadrado, dividido entre el número de datos, que en este caso son 8, ¿ya? O otra forma de realizar puede ser, abrimos paréntesis, ¿no? Seleccionamos la suma de todas las variables elevadas al cuadrado, dividimos entre el número de datos y lo elevamos a un medio, ¿no? Y un medio sabemos que es 0.5. Ya está. Lo mismo, ¿no? Entonces, o bien utilizan el comando raíz o lo realizan de la otra manera, ¿ya? Depende de ustedes. Y ya está. Fíjense, ya tenemos la media
cuadrática en este caso. Licenciada, lo dividió contra el número de datos, ¿no? Que es 8. Sí, la dividimos entre el número de datos, ¿no? La suma de cada variable elevado al cuadrado entre 8. ¿Ya? Entonces, para la media cuadrática, ¿qué van a hacer? En una ordenación de datos van a elevar cada variable al cuadrado. Van a calcular su suma. Posteriormente, hicimos la raíz cuadrada, ¿ya?, de esta suma de cada variable elevado al cuadrado dividida entre el número de datos. ¿Listo? Está bien, Miss. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta ahí? No, Licenciado, ¿no me puedes explicar, por favor? No sé si... Una Por vez favor, más. licenciado. Ya, Sí. Es que algunos no nos he entendido bien, pues. listo. Por favor. Primero, Gracias, mi amor. ya, lo primero tenemos que seleccionar cada variable y lo vamos a elevar al cuadrado. Seleccionamos cada variable y lo elevamos al cuadrado. Nos vamos a la cruz que nos aparece por acá en el Excel, botón izquierdo del mouse y vamos jalando hasta la última variable. Ya tenemos todas las variables entonces elevadas al cuadrado. Aplicamos el comando suma y sumamos todas estas variables, todas estas elevaciones al cuadrado. Finalmente, la media cuadrática va a ser la raíz cuadrada, entonces nosotros utilizamos el comando raíz, ¿ya? Raíz, ¿no? Abrimos paréntesis, dividimos todas las sumatorias que hemos realizado en esta columna, dividido entre el número de datos. Cerramos paréntesis y ya está. Ya tenemos la media cuadrática. ¿Ya? Nos iremos ahora a una tabulación discreta, ¿no? En una tabulación discreta, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a realizar la siguiente columna. ¿Ya? Primero podemos elevar al cuadrado cada variable. ¿Ya? Entonces, igualmente que en la ordenación de datos, seleccionamos cada variable y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Seleccionamos cada variable y lo elevamos al cuadrado. Nos vamos a la cruz, botón izquierdo del mouse y vamos jalando hasta la última variable, ¿ya? Con eso ya tenemos todas las variables elevadas al cuadrado. Posteriormente, necesitamos multiplicar, ¿no?, cada frecuencia, ¿ya? Cada frecuencia por esta multiplicación, ¿no?, por esta elevación al cuadrado, ¿ya? Por cada variable elevada al cuadrado. Como ya hemos realizado ese cálculo, entonces damos la frecuencia, seleccionamos la frecuencia y seleccionamos el primer valor de esta columna, ¿no? Nuevamente, seleccionamos la segunda frecuencia, lo multiplicamos por el segundo valor de esa columna, ¿ya? Y ya está. Botón izquierdo del mouse, nos vamos a la cruz, jalamos hasta la última variable. Ya está. Ya tenemos esas multiplicaciones. Listo. Necesitamos ahora la suma, ¿no? La suma de esta última columna. Como ya tenemos por aquí programado, pueden realizar un control C, se van a esta casilla, le dan un control V, ¿ya? O vuelven a aplicar el comando suma o lo suman de forma manual, ¿no? Como ustedes vean más conveniente, ¿ya? Ya tenemos entonces esa suma, ya tenemos el número de datos, entonces nosotros podemos calcular la media cuadrática, ¿no? Y la media cuadrática nuevamente es la raíz cuadrada, ¿ya?, de esta suma, ¿no?, de la última suma que hemos realizado,
¿no? El valor de cada frecuencia por cada variable elevado al cuadrado, dividido entre el número de datos. Cerramos paréntesis y ya está. Esa es la media cuadrática en este caso de una tabulación discreta. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Dicen, perdón, ¿podría volver a repetir la última parte? Ya. Sí, por favor, Ya, les repito desde más antes. Primero, vamos a elevar al cuadrado cada variable. ¿Ya? Entonces seleccionamos cada variable y lo elevamos al cuadrado. Nos vamos a la cruz que vemos en el Excel, botón izquierdo del mouse y jalamos hasta el último o hasta la última variable, ¿no? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada frecuencia por cada variable elevada al cuadrado, ¿no? Nos vamos a la cruz, botón izquierdo del mouse y jalamos hasta abajo. Tenemos que calcular su suma ahora de todas estas casillas. Les decía, como ya teníamos programado, le damos un control C, nos vamos a esta casilla y le damos un control V. Ya está, ya tenemos entonces la suma de todas esas multiplicaciones, ¿ya? Entonces la media cuadrática va a ser la raíz cuadrada, aplicamos el comando raíz de todas estas sumatorias, ¿no? De la última columna, dividido entre el número de datos. Y ya está. Esa es nuestra media cuadrática. ¿Ya? Antes que se nos vaya el tiempo, nos iremos a una clasificación de datos, ¿no? En una clasificación de datos, ya saben, siempre primero van a calcular su marca de clase. Ahora, en este caso, esta marca de clase lo vamos a elevar al cuadrado, al igual que en la tabulación directa. Entonces seleccionamos cada marca de clase y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Seleccionamos cada marca de clase y lo elevamos al cuadrado. Nos vamos a la cruz, vamos jalando hasta el último, hasta la última clase, ¿no? Ya está, ya tenemos todas esas marcas de clase elevadas al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos multiplicar, ¿no? Cada frecuencia por cada marca de clase, pero en este caso elevada al cuadrado. Entonces multiplicamos la frecuencia 1 por el primer valor de esta columna, ¿no? La frecuencia 2 por el segundo valor de esta columna. ¿Ya? Listo. Nos vamos a la cruz, botón izquierdo del mouse y vamos jalando hasta el último valor, ¿no? Y ya está. Ya tenemos, fíjense, todas esas multiplicaciones. Al igual que en la tabulación directa, necesitamos su suma, ¿no? Su suma de toda esa fila o de toda esa columna. Entonces ya tenemos programado por aquí, control C, nos vamos a esta casilla, control B. Ya tenemos entonces la suma de todas esas casillas, ¿no? De todas estas multiplicaciones. Entonces, con eso calculamos la media cuadrática, que es la misma fórmula que para una tabulación directa, ¿no? Aplicamos el comando raíz y decimos hacer la sumatoria de todas las frecuencias por cada marca de clase elevado al cuadrado, dividido entre el número total de datos. ¿Ya? Muy parecido, ¿no? Prácticamente es lo mismo que una tabulación directa, solo que en este caso no usamos directamente las variables en sí, ¿no? Usamos aquí la marca de clase. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas?
Las medidas de posición... No, eso sería licencia, está bien. Esto igual lo va a subir, ¿no? Sí. Hasta ahí van a realizar su proyecto. Ya van a realizar entonces la media, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica y la media cuadrática. ¿No? Esos tres, pues esas 6 medidas tienen que calcular en su proyecto. ¿Tienen alguna duda más, chicos? No le sé. Les voy a dejar un ejercicio de lo siguiente. Ya, antes que... Hoy día hemos visto la media armónica y la media cuadrática. ¿Cuál es el proceso para calcular la media armónica? Que se los anoto su ejercicio. De una ordenación de datos, ¿cómo calculamos la media armónica? Se suman todos los datos y después se tiene que dividir uno entre la cantidad de datos que tenemos. Una vez realizado eso, tenemos que realizar la suma y para finalizar tenemos que dividir la suma dividido entre el número de datos para obtener la media armónica de una ordenación de datos. Ya, muy bien. En el caso de una tabulación discreta, ¿cómo calculamos la media armónica? Primeramente hay que buscar su frecuencia, digo uno, ¿no? Perdón, ya nos da la frecuencia, perdón. La frecuencia se multiplica por cada dato. Al finalizar se tiene que sumar el total de frecuencias y el total de la frecuencia por los datos para obtener así ambos datos, bien para la tabulación discreta. Luego se tiene que agarrar el total de la frecuencia dividido entre el total de la frecuencia dividido entre los datos licenciados. Ya, muy bien. Es un poco más largo. Es un poco más largo. En el caso de una clasificación de datos, ¿cómo calculamos la media armónica? Primero calculamos la marca de clase. Ya. Sí, la marca de clase. Para después multiplicar la frecuencia con la marca de clase. No, perdón. Es la frecuencia dividido entre la marca de clase. Ya, muy bien. Y se suma todo el resultado de la frecuencia dividido entre la marca de clase, se tiene que sumar el total para después agarrar el total de la frecuencia dividido entre el total de ese resultado anterior que le dije anteriormente, y así sacamos la media armónica de una clasificación de datos. Ya. La media cuadrática, ¿cómo calculamos en una ordenación de datos? Tenemos que elevar cada dato elevar al cuadrado. Exacto. Y al final tenemos que sumar todos esos datos, una suma total. Como también contar cuántos datos tenemos. En este caso, en nuestro ejercicio eran 8 datos. Y al final tenemos que, la fórmula de la media cuadrática dice que tenemos que agarrar el total de lo que elevamos al cuadrado dividido entre la cantidad del número de datos. Una raíz, ¿no? Una raíz, perdón, licenciado. Una raíz, dentro de la raíz, el total de la suma de lo que elevamos al cuadrado dividido entre el número de datos. Ya, muy bien. La raíz, en media cuadrática, todos son con raíz. Todos son con raíz. En el caso de una tabulación discreta, ¿cómo calculamos la media cuadrática? En una tabulación discreta, primeramente, tenemos que multiplicar la frecuencia por la cantidad de datos que elevamos al cuadrado. Vamos multiplicando cada uno. Perdón, licenciada, hay un paso antes. Primeramente tenemos que multiplicar, elevar los cuadrados. Luego después multiplicamos la frecuencia con lo que hemos elevado al cuadrado. Sacamos la suma del todo y luego igual a la raíz, ¿no? La suma que nos ha llegado a salir dividido entre el número total de frecuencias que nos ha salido. Sí, así es, licenciado. Muy bien. Y en el caso de una
clasificación de datos. ¿Cómo calculamos la media cuadrática? Tenemos que obtener la marca de clase. De esa marca de clase elevar cada uno al cuadrado. Para posteriormente tenemos que agarrar la frecuencia multiplicado por la marca de clase que elevamos al cuadrado. Tenemos que al finalizar sumar todos los resultados que obtuvimos y en la fórmula dice que sacamos la raíz de la suma de las frecuencias que multiplicamos por la marca de clase elevada al cuadrado dividido la cantidad de frecuencias totales. Muy bien. Ya, entonces no se olviden, los que quieran realizan este ejercicio extra. Ya saben que es por puntos extra, no es obligatorio, ¿no? Los que quieran. Ya, entonces no se olviden su proyecto, tienen que realizar las 6 medidas de posición que hemos visto hasta el día de hoy, todos los gráficos que hemos visto, ¿no? Y dependiendo, en el ejercicio 1 pueden realizar una ordenación de datos, en el ejercicio 2 una tabulación discreta, pero no lo van a repetir en el 1 y en el 2, ¿ya? O pueden realizar los 3, ¿no? La ordenación, la tabulación y la clasificación, ¿no? Pero por lo menos uno en cada ejercicio, ¿ya? Con eso nos vamos a ver el día jueves.